Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial. Canales 101, 1101 HD de Claro, Canal 46 de Win Telecom, Canal 20 del Telecable Dominicano, Canal 647 de Amazon Fire TV, 59 sistemas de cable en República Dominicana, también en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles, en nuestra página web sumundotv.com, en las redes sociales las 24 horas del día, y también no se pierda los análisis profundos de investigación, temas inéditos, en el periódico Primicias impreso, Primicias Digital, primicias.net, primicias.com.do. Cuando arrancamos este programa, decidimos crear ocasionalmente un segmento muy novedoso sobre la República de las Cifras. No hay dudas de que las cifras en la República Dominicana es un tema que busca llevar información actualizada, tanto del sector privado como del gobierno, de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general. Todos los días tenemos una República Dominicana con muchas cifras que hay que verificar, hay que debatir, hay que evaluar, hay que buscarle el origen de la fuente, la credibilidad y el impacto de esas cifras en los sectores productivos, en la gente, en los hogares, en las escuelas, en la salud, en la economía, en todo inciden las cifras que se presentan. Por ejemplo, hoy tenemos una cifra sumamente alarmante, preocupante, escandalosa, sobre 43 muertes de mujeres en el primer semestre 2023 a manos de sus ex compañeros. Muchos vienen, matan a su compañera con la cual procrean hijos, en ocasiones lo hacen irresponsablemente y cobardemente y abusivamente, matan las esposas delante de un hijo o de una hija, como ocurrió recientemente en Villaconsuelo y como ocurre en otras comunidades del país. No hay dudas de que hay una grave crisis de conducta en quienes toman la violencia de género, la violencia contra las mujeres, pero también hay que decir que hay que cuestionar los hechos de mujeres que ocasionalmente le quitan la vida a sus compañeros. Una sociedad que en el primer semestre del año no solamente exhibe ese dato negativo de 43 mujeres asesinadas por sus parejas en el primer semestre de este año, sino que está acompañado ya en el séptimo mes del año 2023, el trayecto iniciado julio, diciembre, y ya vemos cómo se reportan no solamente muertes de mujeres, tenemos el caso de un motoconchista
que violó a una joven en San Cristóbal y que ha llevado a la desesperación a esa joven reclamando justicia por ese atropello a su dignidad. San Cristóbal tiene mucha violencia, muchos violadores, también violencia de género, pero también tenemos una agresión, un caso sonoro de agresión a una menor en Higüey, caso que también debe llevar a la justicia, que se haga justicia con las violaciones. Pero la sociedad ha quedado escandalizada con el padre que mató a su hija de 14 años allá en una comunidad de San Juan y que luego se quitó la vida. Una pena que se le haya tronchado la vida a una joven de 14 años que pudo ser una gran profesional al servicio de la patria. Pero no para ahí la violencia. Cuando un hombre mató a cuchilladas a su pareja en Santiago de los Caballeros, y ya usted conoce el caso de la muerte de una joven valiosísima, asesinada por su ex compañero, que fue perseguido hasta un puente y se lanzó y perdió la vida. 2 dominicanos menos por esa violencia. Pero esa muerte en presencia de la niña es un atropello a la familia, a la niñez. Nuestros niños no pueden tener una escuela de violencia de género en los hogares y amenazados en las escuelas por acoso en las escuelas, muchos casos de acoso, delincuentes que quieren sacar estudiantes de las escuelas y los intentos de meter menores de edad a redes de prostitución, una de las cuales de las redes fue desmantelada en La Romana y el país necesita información. Pero no es solamente una violencia de género, sino una violencia entre bandas que operan puntos de drogas en el país y que también le hacen daño a jóvenes, adolescentes, como los frecuentes tiroteos en Santiago de los Caballeros, donde recientemente perdió la vida un niño. Violencia con bandas de jóvenes en San Pedro de Macorís, que cercenaron en este año una mano a un jovencito que ha tenido que ser atendido por especialistas en la materia luego de ese gran abuso de cercenarle la mano. Señores, no sigamos el trayecto de la violencia de género, de las peleas en las escuelas. No queremos que los padres confundan el rol de padres cuando intentan utilizar en ocasiones sexualmente a sus hijas. Eso es un abuso. Eso demuestra el deterioro de la sociedad dominicana. Pero también debemos apostar a la lealtad familiar, a encontrarnos con los mensajes del Señor, a ser solidarios con nuestros vecinos, tener capacidad para seleccionar nuestros amigos,
cuidar la imagen personal, no seguir destruyendo familias, y queremos respaldar a todas las organizaciones de la sociedad dominicana que luchan por el fortalecimiento de la familia. Tenemos muchas organizaciones que llevan iniciativas para crear empleos a madres solteras que hacen dos roles, el rol de madre y el rol de padre a la hora de atender sus hijos. Tenemos que tener mayor comunicación con las hijas y los hijos. Tenemos que apoyarle en sus tareas educativas. Tenemos, si hay alguna amenaza, que buscarla o buscarlos en las escuelas. De vez en cuando conversar con los maestros para averiguar el rendimiento y las notas de los niños. No es posible que muchos padres no le den seguimiento a sus hijos que van a los centros educativos del país. Hay que seguir tanto a los hijos que hay que confirmar su presencia en las escuelas, porque hay quienes le dicen a sus padres que van para las escuelas y se dirigen a otros lugares presionados por falsos amigos de la niñez y de la infancia. Estos son temas importantes de la familia dominicana. Debemos también evitar la delincuencia creciente cuando algunas trabajadoras domésticas extranjeras y en ocasiones dominicanas incurren en el delito de robar dinero en los hogares, como es el caso de una haitiana indocumentada que ha sido apresada con una orden judicial por un caso de robo de más de 200,000 pesos y otra suma en dólares en un hogar en Dajabón. Los empleos que una familia le otorga a una trabajadora doméstica, y estamos hablando de excepciones, porque aquí hay trabajadoras domésticas que tienen decenas de años con familias y que se han portado correctamente y que tienen un valor acumulado de éxito con esas familias. Pero las excepciones deben reflexionar para no dañar su récord como empleadas domésticas en el país. En una ocasión conocí un caso de una trabajadora doméstica que comenzó a laborar aquí en la capital dominicana en horas de la mañana y ya a las 6 de la tarde, cuando se iba, ya había recolectado y colocado en un pasillo de esa vivienda la licuadora, la tostadora, la greca de café, y también se llevaba otros productos de la canasta familiar, y eso no debe ser. El empleo hay que preservarlo. No sé, porque se habla de una desesperación de muchas mujeres y de muchos hombres que no tienen el sustento diario, pero eso no debe llevar a la gente a sustraer propiedades ajenas, sustraer alimentos, porque esa no debe ser la meta de nadie. En otro orden, hay muchos temas en este balance 2023
que nos ha traído, según el Colegio Médico Dominicano, un brote de influenza. Ahora que estamos en el verano con mucho calor y que hoy hay pronóstico de que el calor seguirá aumentando con más fuerza hasta el mes de noviembre del presente año, pues eso genera una gerencia para la salud. Usted tiene que ingerir más agua, que por cierto hay una buena noticia de la CAS aumentando la producción de agua en más de 26 millones de galones, pero usted tiene que tomar más agua para enfrentar el calor, para evitar enfermedades, y usted tiene que salir a las calles, a los negocios, a los mercados, a comprar limones que en el verano bajan de precio. Usted tiene que apostar a frutas abundantes como la sandía, que tiene mucha agua. Usted de vez en cuando tiene que apostar a la chinola. En Jarabacoa, por ejemplo, hay una fruta muy famosa, guayaba fresa, que se consigue en Jarabacoa, donde también están innovando con un zapote negro. Nada más conocía el zapote rojo, pero recientemente conocí una variedad nueva que hay en el país de zapote negro, que sirve para jugo, para dulce, para mermelada, para ensalada de frutas, y hay que cambiar el rumbo con la alimentación en este tiempo de calor. Nosotros siempre apostamos a las lluvias, que son siempre bienvenidas y necesarias. Necesitamos lluvias para la producción de energía, la producción agropecuaria, para las presas y para todo el uso que tiene el agua en República Dominicana. Vamos al primer cambio. Cuídese del calor. Tome mucho líquido, enfrente la influenza y esté atento a todo lo que diga el Ministerio de Salud Pública, no solamente sobre la influenza, sino sobre el COVID y otros virus tradicionales en República Dominicana. El año 2023 trajo la sorpresa de la Contraloría General de la República, publicando auditorías en organismos del Estado. Me sorprende que la Contraloría General de la República hable de irregularidades en dependencias públicas, porque hay un dato que quiero compartir con los televidentes de Hablando la Verdad. La Contraloría tiene una oficina de control en cada dependencia pública del Estado Dominicano, y se sobreentiende que esa oficina está para controlar todos los expedientes, el movimiento económico, las compras y además garantizar la transparencia. A mí me gustaría que el actual Contralor General de la República le diga al país cómo se producen esas irregularidades si la Contraloría General de la República tiene precisamente la presencia con auditores en las dependencias del Estado. Es un tema que lo dejamos ahí, aunque favorecemos que se sigan publicando las auditorías de la Contraloría y además que la Cámara de Cuentas justifique los millones de pesos que le cuesta al contribuyente dominicano, dando a conocer no solamente las auditorías que realiza en dependencias públicas, sino además
que se ponga al día con todas las auditorías con retraso. Pero también que se le hable la verdad al país de lo que ha ocurrido con un tema que ha llegado a la justicia, el tema del maquillaje, del alegado maquillaje a auditorías en instituciones del Estado. La Cámara de Cuentas debe rendirle cuentas, no cuentos, al país. Y ese término de cuentos no es más que la creatividad del dominicano cuando habla de Cámara de Cuentos y Cámara de Cuentas. Naturalmente, la Cámara de Cuentas, uno de los organismos de mayor edad, más antiguos de la administración pública, ha tenido demasiados conflictos. No se sabe cuál es ese elemento natural que genera tantos conflictos en las diferentes gestiones de la Cámara de Cuentas. Y quiero mencionar a un viejo amigo que me gustaría que un día venga aquí hablando la verdad para que explique su experiencia como pasado presidente de la Cámara de Cuentas, como es el gran amigo y hermano Andrés Terrero. Otros temas, el transfugismo político. No acaban de abrirse las inscripciones de precandidaturas en los partidos políticos en el mes de julio, camino hacia el 24, cuando ya vemos renunciando de partidos a gente que creen que los cargos fueron creados para ellos y que más nadie tiene derecho a aspirar, o que los partidos políticos piensen en determinadas alianzas para los comicios del 2024. Ya el PRM tiene inconvenientes en La Romana, en Barahona, en Los Alcarrizos y otros puntos del país, incluyendo Santiago, por el tema de las reservas de candidaturas. El PRM luce muy activo cuando vemos que ha recaudado. Yo no sabía que los partidos eran organismos de recaudación. El PRM ha recaudado 115 millones de pesos por esas inscripciones. Y yo quiero preguntar, ¿y las inscripciones en los partidos políticos son un negocio? Porque yo vi un titular que a mí me ha provocado risas, que dice, el PRM recauda 115 millones de pesos por inscripciones de precandidaturas. Pero esa es la política dominicana. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Guido Gómez Mazara, que ha criticado eso de que le estén cobrando dinero a los aspirantes a cargos selectivos para inscribirse en un partido político. Seguimos con la política. Leonel Fernández acusa al PRM y al gobierno de comprar militantes políticos de la oposición. Y en la calle, en las tertulias, en los encuentros de los políticos, en la Casa Nacional del PRM, en La Romana y muchísimos puntos del país, andan diciendo que el doctor Fernández destruyó el Partido Revolucionario Dominicano de Peña Gómez y le atribuyen a Leonel la destrucción de lo que fue el Partido Reformista, que fue que lo llevó al poder al doctor Fernández, el Partido Reformista. Porque si Balaguer no hubiese tomado la decisión ya al final de su vida, en el 96, de crear un frente patriótico y prácticamente regalarle
al doctor Fernández la candidatura presidencial, el doctor Fernández no hubiese sido presidente durante 12 años en el país, y se lo debe al doctor Joaquín Balaguer. Leonel Fernández Reina, mi querido profesor en las aulas de la UAS, le debe sus 3 periodos presidenciales a que el doctor Balaguer le regaló la presidencia de la República. Y hoy muchísimas personas preguntan que por qué el doctor Balaguer no les regaló la presidencia de la República a gente cercana de él, algunos de los cuales tenían merecimientos para ser presidentes de la República, porque aquí la gente nada más hablaba del anillo presidencial de Balaguer, pero Balaguer tuvo muchos colaboradores, incluso con un manejo silencioso de no salir con ellos a actividades públicas, pero mantenía el perfil de muchísima gente que tenían el perfil de llegar a cargos selectivos. Miren, por ejemplo, cómo el doctor Balaguer desechó en ese momento a Eduardo Estrella, y Eduardo Estrella pactó con el PRM, su partido con el PRM, y es el senador de Santiago y es el presidente del Senado de la República. Pero hay muchísimas figuras por ahí que también ocuparon posiciones claves a las cuales Balaguer no tomó en cuenta a la hora de regalarle el poder al PLD y a Leonel Fernández. Por ejemplo, hubo un candidato vicepresidencial al lado de Balaguer, Fernando Álvarez Bogar, que el militarismo politizado de la época presionó inclusive para que no acompañara al presidente Balaguer como candidato vicepresidencial y tuvo que renunciar obligado. Álvarez Bogar tenía el perfil para el presidente de la República y lo obligaron a renunciar. Y Álvarez Bogar tuvo muchos méritos como ministro de Agricultura y dirigió el Consejo Estatal del Azúcar en el periodo cuando en la década del 70 el precio del azúcar subió entre 60 y 70 centavos de dólares, que fue un precio récord en materia de azúcar en ese momento, cuando este país tenía una industria azucarera del Estado que generaba más de 1 millón de toneladas, molía más de 1 millón de toneladas de caña, y que irresponsablemente cerraron en el país para convertirlos en chatarras. El ingenio Osama, ahí en la comunidad de San Luis, donde hay una miseria espantosa y donde las tierras cañeras de entonces fueron repartidas alegremente y ocupadas alegremente. Y el país en este año, ahora en este periodo, importando 75,000 toneladas de azúcar, lo que da vergüenza. Da vergüenza que este país tenga que importar 75,000 toneladas de azúcar, aunque me lo quieran justificar con la sequía, el impacto de Fiona y otros motivos. Este programa cree que uno de los grandes crímenes económicos de la República Dominicana, la desaparición del ingenio Osama, la desaparición del ingenio Catarey, ahí en Villa Altagracia. Señores, pero aquí el ingenio Río Jaina, que era el ingenio más grande del Caribe, lo cerraron, lo desbarataron, y ocurre
que muchas de sus propiedades terminaron en manos de particulares, de empresas, pero cerraron el ingenio Santa Fe, el ingenio Consuelo, un ingenio modelo, el ingenio Consuelo, tierra productiva de peloteros, de azúcar, de melao, de melaza, también cerrado y abandonado. Señores, un país que necesita industria no debió permitir, por intereses económicos particulares y decisiones políticas equivocadas en el gobierno del doctor Fernández, el cierre de los ingenios del Estado. Apenas quedan 2 ingenios en producción. Con una producción reducida, el ingenio Porvenir en San Pedro de Macorís, que debería ser remodelado y debería producir no 20 o 30 mil toneladas, sino ponerlo a producir cientos de miles de toneladas de caña para darle para darle fortaleza, vigor a la economía de San Pedro de Macorís. Ese San Pedro de Macorís que tuvo el ingenio Angelina, que tuvo el ingenio Santa Fe, el ingenio Quisqueya, el ingenio Consuelo, y que hoy apenas tiene en producción el ingenio Cristóbal Colón y el ingenio Porvenir. Ese pueblo, usted va al Parque Duarte y lo ve con una miseria de un pueblo que fue una potencia económica, no solamente por la industria azucarera, sino por lo que fue el puerto de San Pedro de Macorís, con la llegada no solamente de dinamismo económico de españoles, de los cocolos a finales del siglo XX, del siglo XIX, llegaron en el siglo XX y siglo XIX, incidencia alta de los cocolos en San Pedro de Macorís, pero también recordemos la fortaleza productiva de San Pedro de Macorís con la construcción de edificios de importancia de su iglesia. Y si usted va al Museo Cañero de San Pedro de Macorís, usted se va a encontrar con una gran historia azucarera que ha colapsado. Quiero reconocer, sin embargo, los aportes de Alcoholes Finos, una empresa de producción de alcohol en San Pedro de Macorís de gran impacto económico. La inversión de la Casa Brugal en una destilería. La expansión de naves industriales por parte del Ron Barceló, inaugurada esa expansión hace poco por el presidente Luis Abinader. Quiero resaltar la operación industrial del Ron Barceló en Quisqueya, San Pedro de Macorís. Quiero resaltar la producción de cemento, la producción de Cemex Dominicana, de Cementos Panam. Quiero resaltar la importancia de la zona franca de San Pedro de Macorís, de una empresa que fabrica rones para el mercado interno y de exportación. Quiero reconocer el trayecto productivo de
César Iglesias, un complejo industrial a partir del año 1910. Quiero resaltar la producción industrial del trigo en la industria Iguamo en San Pedro de Macorís. Pero también quiero resaltar sus cualidades como pueblo, manteniendo vivo con inversiones de importantes cadenas comerciales en San Pedro de Macorís. Quiero recordar en su historia los aportes que hizo Pedro Justo Carrión a partir de 1899, y jamás se me olvidará los besos con sabor al anís producido por esa empresa creada en el 1899. Quiero resaltar el vínculo de San Pedro de Macorís con pequeñas industrias de rones en diferentes momentos de su historia. Quiero recordar a los poetas de San Pedro de Macorís, a mi gran maestro Pedro Mir, el poeta nacional, al inolvidable Víctor Villegas, a Enriquillo Carrión y a todos los intelectuales de la serie 23. Homenaje a los guloyas de Miramar, de la cultura de los cocolos que vinieron a aportar desde las islas cercanas, islas inglesas, con gran influencia africana, que vinieron a aportar sus conocimientos para el desarrollo de la industria en San Pedro de Macorís. A los puertorriqueños que se trasladaron a San Pedro de Macorís para también participar en la industria azucarera. Y quiero finalmente reconocer a los libaneses, que también tienen un impacto en la economía de San Pedro de Macorís, en la gastronomía, al igual que los cocolos. Que viva el yaniqueque cocolo, que viva el pan de los cocolos, que viva el pescado, el peje con coco, como diría ese gran sociólogo Dagoberto Tejeda. Esa ruta del pescado con coco, batata frita, plátano frito, el Fuji, otro plato de los cocolos, merecen reconocimiento permanente de un país que tiene en San Pedro de Macorís a esos padres que usted ve de la cultura cocola en los cañaverales petromacorizanos. Abrazos a San Pedro de Macorís, la serie 23. Señores, el 2023 ha traído también cosas buenas. Por ejemplo, Expo Hogar del Banco de Reservas, dinamizadora de la actividad económica con préstamo para vivienda de bajo costo, vivienda, locales comerciales, solares. Un abrazo a Samuel Pereira y al equipo del Banco de Reservas por Expo Hogar 2023. En otro orden, el gobierno insiste en la reducción de la delincuencia y los robos. Cada dominicano compara esa cifra con lo que ocurre en nuestros barrios, pero dice el gobierno que están bajando los homicidios y la delincuencia. A cada quien que evalúe esas estadísticas. Y en otro orden,
Hay que insistir, no importa que el mundo le niegue el apoyo a la ONU para ayudar a Haití. Lo que sí nosotros podemos decir aquí es que hay que mantener la coherencia de no echarle encima más a este país la crisis haitiana. Un tema novedoso, la Suprema Corte de Justicia estableciendo que el ADN no es la única forma para establecer la paternidad, indica que los casos que se llevan a la Suprema Corte de Justicia generan un interés, un estudio especial de cada caso, y se divulga que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia prioriza el padre afectivo sobre el biológico, creando una jurisprudencia. Señores, la falta de democracia en los partidos políticos con la elección de candidatos es una realidad. Nosotros hicimos aquí hace unos días un programa donde fustigamos la desaparición de las primarias en los partidos políticos y no que sean las cúpulas partidarias las que decidan muchas veces con criterios muy equivocados quiénes deben ser los candidatos. Pero también en los partidos los aspirantes deben tener en cuenta que las posiciones no son para que duren 100 años en ellas. Hay que renovar la sociedad dominicana, que está en un proceso de cambios. Ya no tenemos figuras de importancia como Balaguer, Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez, Jacobo Masluta, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, y figuras en la izquierda como Maximiliano Gómez el Moreno, que incidió en el movimiento popular dominicano, asesinado allá en Europa. Maximiliano Gómez, el papá de Guido Gómez Mazara, que le hace falta a la democracia dominicana, como hace falta el pensamiento de Mauricio Báez, que fue asesinado en la dictadura de Trujillo, y como muchos más que han aportado a la democracia dominicana. Sobre Guido Gómez Mazara lanzó nuestro amigo Guido Gómez Mazara sus aspiraciones presidenciales en el Club San Carlos, presentó sus planteamientos políticos, y si en el PRM fueran inteligentes, abrieran un proceso electoral para que aspiren 100 o 50 a la candidatura presidencial, porque eso es la democracia en los partidos. Ahí vemos al doctor Guido Gómez Mazara, nuestro querido amigo, lanzando sus aspiraciones, y todo el mundo sabe que en el PRM hay muchísima gente aspirando con proyectos políticos para el 28. Yo felicito a Guido, que se la jugó y lanzó sus aspiraciones. Ahí, por ejemplo, todo el mundo sabe de las aspiraciones de Carolina Mejía a la presidencia de la República. La de David Collado, que aunque yo no le conozco los méritos políticos a David Collado, quiere ser presidente de la República, porque como se la pusieron tan fácil cuando fue síndico, alcalde del distrito, ya quiere ser presidente de la República. Y llegó al Ministerio de Turismo porque 48 horas antes apoyó a Luis Abinader y se puso en la tómbola del reparto del poder. Vemos poca renovación en los partidos políticos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la Fuerza del Pueblo fuera fundada exclusivamente para que el doctor Fernández sea el único líder? No, hay muchísima gente valiosísima que también deberían aspirar y competir para darle dinamismo a ese partido. Yo creo en la competencia política. Yo no tengo nada absolutamente contra nadie. Creo, por ejemplo, no solamente en la competencia política,
sino también en la competencia de las ideas, en la lucha social. Yo lo creo en todo, la sociedad es dinámica, pero también creo, finalmente, para cerrar el programa de hoy, que la inversión china y la competencia china en República Dominicana, denunciada con evasión de impuestos y de muchísimas cosas más, no puede estar creando la quiebra de negocios dominicanos. Actuemos a tiempo con el tema de la competencia desleal china en el país. Preservemos las empresas dominicanas, los empleos, porque si no preservamos las empresas dominicanas, estaríamos lanzando a las calles a un pueblo lleno de miseria, de apagones, de altas facturaciones eléctricas, de tala de árboles, de delincuentes en las montañas, de delincuentes en la frontera y muchísimas cosas más. Yo quiero, como dice la canción, yo quiero un pueblo que cante, pero quiero un pueblo dominicano próspero, sonriente, con empleos de calidad y sin violencia. Mañana será otro día hablando la verdad, haciendo historia en Su Mundo TV, cobertura mundial.